Entre líneas. Hola y bienvenidas y bienvenidos a Entre líneas, el espacio en el que exploramos cómo los medios construyen y perpetúan representaciones de género clásicas. En este episodio nos sumergimos en la representación de las mujeres en el deporte y las imágenes que de ella proyectan los medios de comunicación. Para ello hablaremos con Claudia López, periodista deportiva y doctora en Ciencias del Deporte por la Universidad de A Coruña, con una tesis que profundiza en la autorrepresentación de mujeres y hombres en las prácticas deportivas en las redes sociales. Con ella analizaremos la forma en que las mujeres deportistas son representadas en los medios de comunicación. Hablaremos sobre las ausencias, el sesgo de género en los deportes, la hipersexualización que ha caracterizado esta cobertura y su impacto social. Pero también hablaremos de iniciativas que debemos seguir de cerca. Hola Claudia, bienvenida. Hola Teresa, ¿qué tal? Para comenzar, nos gustaría que te presentases. Bueno, creo que ya lo has dicho todo. Soy Claudia, soy doctora en Ciencias del Deporte y llevo algo más de 5 años trabajando como periodista deportiva. Mi línea de investigación, como bien ha adelantado Teresa, se centra en el estudio de la representación de hombres y mujeres en comunicación deportiva. Quería dar las gracias a Teresa por contar conmigo en una iniciativa como esta y tan necesaria como vamos a ver en lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para comenzar y teniendo en cuenta, tanto tu experiencia como tu investigación, a mí me gustaría que me comentases cómo percibes o cómo ves tú las representaciones que hacen medios de comunicación, publicidad o incluso las redes sociales, sobre todo de las mujeres deportistas. Bueno, la investigación nos dice que hay varios ejes centrales en los que se centra cuando se estudia la representación de las mujeres en los medios deportivos en general. Se reproduce el hecho de que las mujeres son invisibilizadas. Ya por la década de los 70 se acuñó el término de aniquilación simbólica para referirse a cómo las mujeres son invisibilizadas en los medios de comunicación. Esto no nació en un contexto deportivo, pero con el paso de los años empezó a estudiar esa presencia de las mujeres en los medios deportivos, tanto en la televisión como en periódicos e incluso en programas de radio. Y sistemáticamente se reproduce que las mujeres, las deportistas, no aparecen. Ese es el resumen. Sí que es cierto que hay que mencionar que esto ha ido evolucionando, ¿no? Con el paso de los años, gracias a los avances sociales, ¿no? Al aumento de mujeres que practican hoy deporte, tanto de manera profesional como simplemente de manera federada. Pero es cierto que seguimos arrastrando esta invisibilización de las deportistas. Conviene decir que sí que hay momentos, ¿no? En las que las mujeres aparecen más en los medios de comunicación, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos o en deportistas que llegan a campeonatos de talla mundial. Y esto refleja que las mujeres también pueden ser noticia, pero también refleja cómo las mujeres tienen que llegar a tener grandes éxitos, a estar en los números uno, a ganar mundiales para poder tener representación en los medios de comunicación. Esta es una de las problemáticas que se produce sistemáticamente. No es de extrañarse, ya que el deporte ha sido siempre un espacio de pertenencia de los hombres, ¿no? Donde las mujeres éramos las allegadas o incluso seguimos siendo, ¿no? Aún hay sectores, ¿no? que reclaman que el deporte sigue siendo de hombres y que las mujeres hacemos lo que podemos, ¿no? En ese sentido. Excepto en el caso de, por ejemplo, de la gimnasia rítmica, ¿no? Exacto, siempre y cuando, de hecho está demostrado también, la investigación demuestra que los medios de comunicación tienden a dar más visibilización a aquellas mujeres que realizan, practican deportes que se han asociado clásicamente a las mujeres, ¿no? A esos estereotipos clásicos de mujer la belleza, mujer la delicadeza, mujer la sensibilidad, cómo puede representarse en ciertos deportes como la gimnasia rítmica, ¿no? Que
pasa el caso contrario. Ahí los hombres son unos intrusos porque las características de ese deporte no se corresponden con lo que tradicionalmente se piensa que debe ser un hombre, que es agresivo, fuerte, duro. En ese caso, vemos todo lo contrario. De hecho, en España hasta hace poco no había competiciones masculinas, y hemos sido un país pionero, ¿no? E incluso hay países en los que se ve como una atrocidad que un hombre pueda practicar gimnasia rítmica. Hablabas antes de la mayor representación o mayor visibilización de las mujeres en los Juegos Olímpicos. A mí siempre me sorprendió pues estas recopilatorios que hacen a veces pues sobre todo los medios de comunicación online, pero algunos medios deportivos, sobre las deportistas más guapas de los Juegos Olímpicos, los mejores cuerpos, etcétera, ¿no? Sí, es que ahí entramos en el segundo punto, ¿no? En el que se suele centrar la investigación acerca de la representación de las mujeres en el deporte. Por una parte está esa invisibilización, y ya partimos de la base de que las deportistas aparecen menos en noticias, en portadas, en telediarios, pero ¿cómo aparecen? ¿Cuándo aparecen? Es decir, en ese poco porcentaje del noticiario, ¿cómo aparecen? Pues principalmente, en muchos de los casos, estereotipadas, haciendo referencia a su cuerpo, haciendo referencia en mayor medida a si encaja o no en un canon de belleza, de lo que se considera que deben de ser las deportistas, cuando el rango de deportes es tan amplio como el rango de cuerpos que pueden tener las deportistas. Normalmente, cuando aparecen en fotografías, es eso, de manera estereotipada. Buscan el clickbait, la foto en la que a la jugadora de voleibol que tiene que ir en pantalones cortos se le ve desde atrás, vamos a decirlo finamente. Esa es otra de las preocupaciones. Y sí que es cierto que cada vez más se tiende a que también se hagan esas listas de los deportistas más guapos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tendemos a la cosificación ya tanto en hombres como en mujeres, pero hay que mencionar que es en dos escenarios muy diferentes. Al hombre en el deporte se glorifica, se publican constantemente noticias, titulares, portadas de hombres deportistas, y en el caso de las mujeres, lo poco que salen, cuando salen, se hace referencia a ese tipo de cuestiones donde se infravaloriza su papel como deportistas, que es realmente lo que debería importar en los medios en general y en los medios deportivos. Y a esto también contribuye un poco la propia equipamiento, ¿no? Las federaciones están escogiendo, cuando hablabas de las mujeres perdón, del voleibol, cómo de repente los chicos van cubiertos, ¿no? Y las mujeres van casi en bikini, ¿no? Como si estuviéramos en una partida de vóley playa. Y ya es que se les impone, por decirlo así, ¿no? Incluso hay federaciones que se han negado a un cambio de vestimenta en ciertos países con el argumento de, no, es que ellas están más cómodas. Entonces, ¿por qué ellos están más cómodos con una ropa ancha, o por qué en ciertos deportes se puede llevar ropa ancha y en otros no? Por la característica del deporte. Al final, partimos de la base de que el deporte, de nuevo, se ha creado bajo un escenario machista, y seguimos arraigando esas cuestiones, y además, ¿quién sigue tomando las decisiones? Quiero decir, ¿quién sigue en las altas esferas de los mandos, de las federaciones, de los clubes? Hombres. Entonces, ¿cuándo veremos un cambio real? ¿Cuándo dejaremos de ver esas consecuencias para las deportistas que influyen tanto en la ropa, tanto en las partidas para los viajes, en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es un cambio que creo que las deportistas, las pioneras, han ido trabajando mucho en ello y se han ido consiguiendo muchas cosas, pero vemos en esas pequeñas cuestiones como aún arrastramos muchas cosas de esa visión patriarcal del deporte. Yo cuando hablan de con la comodidad pienso que los chicos del tenis deberían también llevar faldita, porque a muchos de ellos tienen problemas con el pantalón y en que se le meten los glúteos, ¿no? ¿Verdad? Y se les ve cómo se lo sacan. Claro, y se lo están pasando mal, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a lo mejor sí que tienen razón y deberían llevar una faldita corta, porque así parece que a las tenistas no tienen problema con eso, ¿no? Más allá de lo que se puedan quejar fuera de la pista. Em, Respecto a ahora mismo parece que tenemos un boom de deporte femenino, o por lo menos, como comentabas al principio, de deportes de mujeres deportistas que, como han llegado a puestos muy altos, no, por ejemplo, las futbolistas acaban de ganar un mundial, entonces es el momento de que ya le podemos hacer caso y le podemos escuchar. Ya no es una cosa, ya no es un hobby, ya empieza a ser un deporte en mayúsculas. A mí, por ejemplo, una cosa que me llama siempre la atención es de que en los medios deportivos, sobre todo yo escucho muchísima radio,
a, a la selección española de hombres se le llama selección española de masculina y a la selección femenina de mujeres se le llama las chicas. Entonces, sobre esto, ¿crees que ha habido algún tipo de avance en los medios de comunicación en el momento de que ya empezamos a tener grandes deportistas de élites y nos hace pensar o cambiar la forma en la que concebimos deportes masculinos y deportes femeninos? Bueno, sinceramente pienso que ha cambiado para la gente que tiene quizás conciencia de género, ¿no? Porque realmente se ha demostrado cómo ese uso del lenguaje en los medios de comunicación tiende a tener ciertas concepciones diferentes para el deporte femenino y al deporte masculino, ¿no? Una de las cosas ya además es que tú dices que a veces a la selección masculina se le dice selección masculina y a la selección femenina se habla de chicas, pero es que a veces se habla de la selección para Sí, referirse a la selección masculina y a las chicas o a la selección femenina para referirse pues a ese grupo de mujeres, también deportistas, también profesionales. ¿Qué se ve también en los titulares? Mucha infantilización de las mujeres, incluso perspectivas androcéntricas, es decir, miramos siempre desde la perspectiva del deporte masculino y lo comparamos con el femenino, ¿no? No tienen las deportistas un camino propio, por decirlo así, ¿no? Incluso muchas veces se habla de la deportista que es novia de o en otras ocasiones la futbolista que admira a el otro futbolista, ¿no? Ni siquiera tienen nombre propio, no podemos decir Alexia Putellas. Sí que es cierto que si hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Ya que he dicho esto, después del Mundial quizás ha habido un reflejo, ¿no? De lo que pueden conseguir también las mujeres. Pero, sin embargo, esto pasa en otros deportes, o es porque el fútbol ya es un deporte espectáculo, ¿no? Creo que hay muchas diferencias en cuanto a deportes como el fútbol o incluso el baloncesto, con otro tipo de deportes más minoritarios, ¿no? Por decirlo así. Incluso en el caso del fútbol, por desgracia, ese hito del Mundial se vio totalmente relegado a un segundo plano con la polémica, ¿no? de Luis Rubiales y el tema de ese beso, de esa agresión hacia Jennifer Hermoso. Pienso que eso fue un punto de inflexión, un punto de reflexión quizás, pero no pienso que haya supuesto una conciencia de cara a los medios de comunicación, porque a día de hoy, si observamos esta tarde el tiempo que se va a dedicar en el informativo de deportes, vamos a seguir viendo que no tiene nada que ver, ¿no? El tiempo dedicado a hablar del deporte masculino con el tiempo dedicado a hablar del deporte femenino. Entonces, ¿cuál es la excusa de siempre? Es que no interesa tanto, ¿no? El deporte femenino como el deporte masculino. Pero es que se ha demostrado que las audiencias se crean, es decir, em, esa excusa, ¿no? De los altos mandos, por decirlo así, de la comunicación deportiva, pasaría por si realmente hay una conciencia de género, realmente nos preocupamos por las cuestiones de igualdad, eh, crearíamos esas audiencias, ¿no? Al final, creo que es una cuestión que trasciende lo deportivo y que va más allá de eso. y bueno, con esta cuestión que comentabas, es decir, hemos tratado un poco el fútbol femenino, bueno, la representación de otros deportes, estábamos hablando de que los medios de comunicación no las representan o no las representan adecuadamente. ¿Tú cómo crees que afecta? Es decir, si el deporte es un terreno masculino y seguimos manteniendo estas representaciones, ¿cómo crees que va a afectar a la elección de que chicas y chicos hacen bueno, a las prácticas deportivas y a la elección de deportes? Está claro que lo perpetúa. Al final, los medios de comunicación son un agente socializador. Si no vemos que existen deportistas que juegan al fútbol, que existen mujeres que juegan al fútbol, yo no me voy a ver representada, entonces siento que no es para mí. Eso es algo de lo que incluso hace poco que salió el documental precisamente de Se acabó, que Ujú. la verdad que lo recomiendo un montón. eh, Hablaban las propias futbolistas, yo no tuve prácticamente referentes para saber que podría llegar a competir a este nivel,
pero ahora las niñas sí las tienen gracias a ese esfuerzo de esas personas que de verdad han luchado, ¿no? Porque se intente profesionalizar el deporte femenino. Es clave que los medios de comunicación den visibilidad tanto a mujeres que practiquen deportes tradicionalmente considerados masculinos, como también al revés. Es decir, es importante que los medios de comunicación reflejen cómo hay hombres practicando gimnasia rítmica. Se trata de fomentar esa diversidad, la diversidad del deporte, la diversidad de los cuerpos, mucho más allá del canon tradicional de deportista, hombre, blanco, heteronormativo. Es clave. Sí que es cierto que quizás las redes sociales tengan el poder, ¿no? Fuera de las limitaciones tradicionales de, uy, no es que no hay espacio, uy, es que no tengo tiempo para hablar de esos deportes. Es quizás un aspecto positivo de las redes sociales, que quizás nos ayuden a visibilizar esa diversidad que hay real en el deporte, que no solo existe un único modelo corporal, un único modelo de deportista, pero bueno, también trae su contrapartida, pero es muy importante esas representaciones. Y hablando de todo esto, ¿se te ocurre o se te viene a la cabeza algún ejemplo de alguna iniciativa que está intentando revertir este fenómeno, que está intentando presentar representaciones menos sesgadas desde una perspectiva de género, que está presentando o dando visibilidad a mujeres en otros deportes? Bueno, hay iniciativas, por ejemplo, aquí en Galicia tenemos el periódico As Nosas, ¿no? Que pretende enfocarse solamente en el deporte femenino para buscar paliar esa desigualdad en los medios deportivos en general, ¿no? Es una estrategia. También conozco cuentas como en Instagram, como La Tarjeta Morada o Mundo Deportiva, que buscan también dar visibilidad a las mujeres en la comunicación deportiva. Es una estrategia. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiese medios de comunicación conscientes de que debemos dar los mismos espacios y los mismos lugares al deporte femenino y al deporte masculino, ¿no? Es cierto que es innegable que, por supuesto, hay menos mujeres federadas, que, por supuesto, hay menos mujeres que practican actividad física, pero todo esto es porque hay un sistema detrás que se creó hace muchos años basado en que las mujeres no deberían hacer ejercicio, y eso lo arrastramos. Por eso es importante este tipo de iniciativas. Yo conozco, por ejemplo, también el portal de Relevo, que tiene una página web y también cuentas en redes sociales, que sí intenta dar voz también a problemáticas de deporte femenino y dar visibilidad al deporte femenino. Pienso que aún hay mucho camino por andar, y pienso que no pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, lo que acaba de pasar después de que Aitana Bonmatí ganara el Balón de Oro recientemente. La portada del Marca aún puso a Rodri en la totalidad, por decirlo así, de la portada, y en un lado a Aitana. O sea, quiero decir, esto deberíamos de superarlo ya, y es importante que un diario tan potente, ¿no? Como es el Marca a nivel mundial, empiece a tener un poco de conciencia de género en esas cuestiones. Somos un poco como la letra pequeña, ¿no? Y aprovechando estas iniciativas que comentabas, voy a tener un momento de publicitario, ¿no? También tenemos una pequeña iniciativa similar en la Universidad de Coruña, que se llama Deslígate, que pretende ser un diario deportivo, como los diarios deportivos como el Marca, como el AS, pero específicamente centrado en el deporte femenino y en iniciativas de este tipo, ¿no? Sería Deslígate, y sería de una iniciativa de la Oficina para Igualdad de Género. Y ya sin más, y después de este pequeño momento de cuña publicitaria, obviamente con menos visibilidad que los grandes periódicos deportivos, que serían los que tendrían que reflexionar y cambiar un poco sus estrategias, porque al final nosotros también somos su público. Pues me gustaría darte muchísimas gracias por participar, por estar con nosotras hoy, y por la disposición, y sobre todo por muchas de tus reflexiones que fueron muy interesantes. Nada, muchas gracias a ti. De nuevo hago hincapié en la necesidad de seguir creando estos espacios para hablar y dar visibilidad a cuestiones tan necesarias como seguir avanzando en materia de género en el deporte. El podcast Entre Líneas pertenece al proyecto del mismo nombre, financiado por el Instituto de las Mujeres y desarrollado desde la Universidad de Da Coruña por un equipo docente de varias disciplinas y universidades. Al micrófono, Teresa Piñeiro. Edición y montaje, MJ Pérez.